y Padre, una vez más te damos gracias, bendito Dios, por tu palabra. Porque a través de ella y en el poder y dirección de tu Santo Espíritu, podemos aprender tantas verdades, Señor, que podemos aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, bendito Señor, porque ella es la guía, es la lámpara, es la luz que guía nuestro andar, Padre Celestial. Como el salmista, Señor, dijo: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos alabar tu santo nombre y, Señor, también permitirnos abrir tu palabra y aprender una vez más de ella. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe, nos enseñe, nos haga recordar todas y cada una de las cosas que tú nos has dejado. Bendito Señor, con humildad y sencillez de corazón, nos queremos acercar a este libro tuyo, Señor, para aprender de tu inmensa sabiduría. Te damos gracias por todo, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento. Estamos estudiando capítulo 13 y capítulo 14 del libro de Levítico. Este libro nos enseña cómo ser sacerdotes del Dios Altísimo. Esta mañana, el hermano Macías estuvo predicando acerca de cómo ser diferente, ¿verdad? De atrevernos a ser diferentes, de atrevernos a ser aquellos hombres y mujeres, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, con un propósito fundamental: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas hacia su luz admirable. ¿Cómo hacer eso? Pues el libro de Levítico nos enseña cómo ser ese real sacerdocio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que aprender para ser un verdadero sacerdote? Pues para poder ser un buen médico cirujano, tenemos que mirar en las operaciones a los médicos cirujanos que tienen experiencia. Si quiero ser un arquitecto, yo tengo que seguir a mis maestros arquitectos y tener siempre un modelo a imitar. Si yo quiero ser un buen sacerdote, ¿a quién tengo que mirar? Al sacerdote de sacerdotes, al sacerdote por excelencia, su nombre es Jesús. Y entonces el libro de Levítico me va a enseñar a mí acerca de ese sacerdote y cómo debo imitar lo que él hace. ¿Qué hizo para mí? Y entonces estamos estudiando el libro de Levítico capítulo 13 y estamos enfocándonos en una enfermedad que se llama la lepra. Hay algo que tenemos que entender los que estudiamos la palabra de Dios. La Biblia, aunque usted no lo crea, y muchos no lo creen, es un libro de cuadros literarios. Los escritores del Antiguo Testamento dibujaron cuadros, figuras, con sus palabras. Y entonces nos describieron una serie de cuadros, hechos históricos y acontecimientos reales, tangibles, para enseñarnos verdades espirituales intangibles, verdades abstractas, como la palabra del Señor en la parte espiritual. Y entonces cuando vemos historias en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que rescatamos es la enseñanza espiritual que está detrás de cada una de estas historias. Aquí encontramos la enfermedad de la lepra. Y cuando observamos las características que tiene esta enfermedad, nos enseña que dichas características de la enfermedad son muy similares a las características que tiene el pecado. Y el pecado no es una enfermedad, cuidado. Muchas veces se habla del alcohólico, dice: mi padre está enfermo. ¿Y qué enfermedad tiene? Alcoholicismo. ¿Así se dice alcoholicismo? Alcoholismo, gracias. Yo quería saber si estaban despiertos. ¿Sufre de alcoholismo? No, el alcoholismo es un pecado. Está enfermo de las drogas, ese es un pecado. Está enfermo del estrés, el estrés es una enfermedad. ¿Es una enfermedad? No, el estrés es un pecado, falta de fe y confianza en el Señor. Algunos psicólogos, sociólogos dicen: es una enfermedad, está sufriendo de estrés. Cuidado, porque el estrés con Cristo se va en 1x3, ¿verdad que sí? Y cuando Cristo está en el corazón no hay estrés que valga.
¿Okay? Y entonces ahora estamos mirando la lepra y las características de esta enfermedad tienen que ver como cuadros de lo que es el pecado. Por ejemplo, la Biblia dice que la enfermedad de la lepra era más profunda que la superficie de la piel, para enseñarnos cómo es el pecado. El pecado no está en la superficie de nosotros, ¿no? Porque en la superficie de nosotros somos personas de buenos modales, somos personas sonrientes, amables, ¿no? Yo puedo estar sonriendo con Pedro, lo puedo estar abrazando, pero en mi interior puedo estar diciendo, este tipo sí que me las trae. ¿Cómo no lo atropella un barco? ¿No? ¿Verdad? ¿Dónde está ese pecado? ¿En la superficie? No, ni lo mira Pedro. Y Pedro bien amable conmigo, pastor, yo lo quiero, y yo también, pero por dentro, ¿por qué? ¿Dónde está el pecado? En nuestra naturaleza, en nuestro interior. Por eso existe la hipocresía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado está tan arraigado en nuestro ser, más allá de la superficie, como la lepra. La lepra tenía otra característica, era contagiosa. Era contagiosa. Otra característica fundamental de la lepra, que era contagiosa, igual que el pecado. Por eso el Señor nos dice en su palabra a través del apóstol Pablo, no hagas yugo desigual con los incrédulos, no te juntes con ellos, dice el apóstol Pablo en Romanos, no te amoldes a este mundo, dice Pablo. ¿Por qué? Porque el pecado es como la lepra, se pega, se contagia. Otra característica de la lepra, ¿cuál era? Originaba que las personas tuvieran que abandonar su hogar, tuvieran que abandonar la ciudad, tuvieran que dejar todo. El pecado te aparta, el pecado te separa, el pecado origina división, separación. Y así fuimos estudiando algunas características del pecado, de la lepra. Entonces llegamos al capítulo 14 del libro de Levítico. Vamos a 14, versículo 1. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, será traído al sacerdote. Qué interesante que cuando miramos el capítulo 3 la semana pasada, en el versículo 2, en su parte final del capítulo 13, dice que cuando había sospecha de lepra, esta persona tenía que ser traído a Aarón el sacerdote. Y el capítulo 14, versículo 1 dice, será traído al sacerdote. ¿La solución quién era? El sacerdote. ¿La solución para el pecado quién es? Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Él es el sacerdote que cada persona en el mundo entero necesita para limpiarse de esta lepra, que es un cuadro del pecado. El pecado no tiene solución humana. Nadie puede solucionar el pecado. El único que puede solucionar el pecado es Cristo Jesús y su sacrificio que hizo en la cruz. Y entonces cuando hay problema de lepra, traigan al sacerdote. Nota que está enfermo, pero lo traen al sacerdote para enseñarnos esa relación espiritual precisamente. Porque la lepra es un cuadro del pecado. Y cuando alguien tiene pecado, el médico no lo puede solucionar. Tiene que solucionarlo Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Y entonces por eso es necesario que la persona venga a Cristo. La Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La Biblia dice en Juan 14:6, Cristo hablando dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La solución es el sacerdote. Y nota algo bien interesante, mire conmigo el libro de Hebreos, capítulo 4, en el Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 4, el versículo 14, mire lo que dicen las Escrituras. Hebreos, capítulo 4, verso 14. Dice así la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Traspasó los cielos. Cuando se encontraba una persona leprosa, esta persona leprosa, recuerden la característica de la lepra, origina separación.
Inmediatamente la persona de quien se sospechaba que tenía lepra tenía que ser lanzada fuera de la ciudad. La lepra no le permitía entrar a la ciudad. Escuche con atención. El pecado no le permite al pecador entrar a la ciudad celestial. Amén. Y entonces el pecador, ¿dónde está? Fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque su pecado no le permite tener acceso a la parte espiritual de Dios. No le permite entrar a la ciudad celestial. No le permite tener una relación con Dios, porque el pecado rompe esa relación. La lepra no solamente rompe la relación, la persona leprosa rompe su relación si es casado con su esposa, rompe su relación con sus hijos, rompe su relación con los compañeros de trabajo, rompe su relación con la sociedad, porque se queda apartado. Igual es el pecado. El pecado rompe nuestra relación con Dios. El hombre, cuando llega a este mundo lleno de pecado, llega con una relación quebrada frente a Dios. ¿Y dónde está el hombre? Fuera de la ciudad, fuera de cualquier promesa, fuera de cualquier alternativa. Y entonces dice la palabra del Señor, versículos 3, y este saldrá fuera del campamento. Qué interesante. ¿Quién es este? El sacerdote. El leproso ya estaba fuera del campamento. ¿Quién salía a ver al leproso? ¿El leproso entraba o el sacerdote salía? El sacerdote salía. ¿Qué me enseña eso? Que Cristo salió, ¿de dónde? De la ciudad celestial. Se despojó de toda su investidura y salió de la ciudad. ¿Para qué? Para buscar al pecador, para buscar al leproso. Así como en Levítico vemos que el sacerdote salía de la ciudad, de la comodidad de la ciudad donde él se encontraba, para buscar al leproso, porque de otra manera el leproso no podía entrar. Igual Cristo se despojó de toda su investidura real para convertirse en un hombre y venir y buscar a usted y a mí, que somos leprosos, que somos pecadores. Amén. Y allá lo vemos, dice, y saldrá fuera. En el libro de Filipenses capítulo 2, mire conmigo, Filipenses capítulo 2 nos habla de esta verdad espiritual. Filipenses capítulo 2, el versículo 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, ¿qué dice? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice la palabra del Señor que Dios, Cristo mismo, se hizo hombre. Anteriormente miramos Hebreos, mire de nuevo, capítulo 4 del libro de Hebreos, y compárelo con el pasaje de Efesios que acabamos de leer, o de Filipenses, 4:14, ¿qué dice? Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, que dice que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos, salió, ¿qué dice Filipenses 2:5? ¿Qué dice? O 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, según Hebreos, traspasó los cielos. Salió de la ciudad, según Levítico, para ir en busca del leproso y sanarlo. Así hizo Cristo por usted y por mí. Salió del cielo, salió de su lugar de confort, salió de la patria celestial, dejó toda su investidura, no estimó ser Dios y aferrarse a ser Dios, sino que se convirtió en hombre, dice la Biblia. ¿Para qué? Para salir fuera y poder alcanzar al leproso que tiene necesidad de él. La solución para el pecado es Cristo Jesús. La solución para el pecado no es la religión ni las buenas costumbres, aunque tener buenas costumbres es bueno. Pero la solución para el pecado no es una vida religiosa, no es una serie de normas y preceptos. La solución para el pecado se llama Cristo Jesús y su sacrificio que él hizo. Estoy en Levítico capítulo 14,
en el verso 2 y dice: y este saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, para el que se purifica, 2 avecillas limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Ya hemos explicado el domingo pasado. ¿Cuántos recuerdan esta parte? Ya está limpio, ya está limpio, pero ahora necesita pasar por el proceso de purificación. La purificación es la limpieza de alguien que está sucio. El pecado lo ensució, necesita mantener una purificación. Y el requerimiento para este proceso de purificación es interesante mirar 2 avecillas, un recipiente de barro, una madera de cedro, un palo, y tela de grana para hacer un hisopo de color rojo, la grana. Y explicamos que las 2 avecillas eran colocadas en las manos del sumo sacerdote. El sumo sacerdote mataba una de las avecillas y la ponía en este recipiente que contenía agua. Miren, el recipiente de barro con agua corriente, encima la avecilla muerta, degollada, y la sangre se combinaba con el agua. Miren qué interesante. La sangre se combinaba con el agua. ¿Es un cuadro de quién? De Cristo. En el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo está muriendo en la cruz del Calvario, algún desalmado soldado romano, dice las Escrituras, tomó una lanza y le hirió en el costado. ¿Y qué salió? Agua y sangre. Para establecer los 2 ordenanzas que Dios estableció para su iglesia: la Santa Cena y el bautismo del Señor. Desde el Antiguo Testamento miramos esto. Y miramos no solamente el bautismo en agua, sino sobre todo el bautismo en el Espíritu. Porque el agua corriente es un cuadro del Espíritu Santo. Porque el Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, un día dijo: de su interior, de nuestro interior, correrían ríos de agua viva, hablando del Espíritu. Y aquí vemos nosotros un recipiente de barro. ¿Qué es lo que vimos en el libro de Filipenses? ¿Qué es lo que vimos? Que Él se despojó de su autoridad, de su autoridad en el cielo, y tomó forma de ¿qué? De hombre, es decir, se metió dentro de un cuerpo humano, un recipiente de barro, la humanidad de Cristo, y ahí mataron a la avecilla. Y ¿saben? Con esa sangre el sacerdote hacía el hisopo de la madera, que es un cuadro de la cruz de Cristo. Ya explicamos el domingo pasado. El color grana de la tela es un cuadro de la sangre de Jesús, y con este purificaba al leproso. Y luego tomaba la avecilla viva, atención, y la metía en el recipiente y la mojaba con la sangre y con el agua. Y después agarraba el sacerdote y lanzaba la avecilla al aire para que se fuera. Cuadro de la resurrección de Cristo y cuadro de nuestra resurrección. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, hablando del bautismo. Y también en ese pasaje nos habla que así como Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos para vida nueva. La resurrección de Cristo, porque cuando somos purificados por la sangre preciosa de Cristo, hay una transformación, hay un cambio, hay una resurrección, hay una novedad de vida para nosotros. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Interesante. Y hemos estudiado todo el proceso de la purificación hasta llegar a este punto. Luego, el sacerdote hacía lo siguiente. Escuchen. Con la sangre de la avecilla, y después vamos a mirar la sangre del cordero. Mejor usted lo va a estudiar, y es el mismo principio. Porque se purificaba con el sacrificio de unas avecillas y luego de 2 corderos. Pero con la sangre, en ambos casos, el sacerdote ponía en su palma y con su dedo mojaba el lóbulo derecho de la oreja.
Luego mojaba el pulgar derecho de la mano derecha. Evidente, no puede ser el pulgar izquierdo de la mano derecha. Y mojaba el pulgar, ¿cómo se llama el pie, el dedo gordo? ¿También pulgar se le llama? ¿En el pie? El dedo gordo. El óvulo de la oreja, el pulgar y el dedo gordo. Los mojaba con sangre. Mire qué interesante, las tres partes del cuerpo, ¿no? ¿Sí? El óvulo o el mojar la sangre, el dedo gordo con la sangre, nos habla del andar del hombre, que tiene que ser en la santidad que ofrece la sangre de Cristo. En la mano, el accionar del hombre, que tiene que ser un accionar santo, porque está motivado por la sangre de Cristo. Y la oreja, del pensamiento, de lo que escuchas, porque todo entra por este medio del oído, de los ojos, ¿no? Y es interesante, muy interesante, algo importante, o todo es importante, que quiero mostrarles esta noche. Y voy a hacerles una pregunta, para que me la resuelvan, dentro de 15 días me la responden. Algo hacía el sacerdote. Mire el capítulo 14, perdón. Mire el capítulo 14 de Levítico. Leamos el versículo 15. Asimismo, el sacerdote tomará del log de aceite y lo echará sobre la palma de su mano izquierda y mojará su dedo derecho con el aceite que tiene en su mano izquierda y esparcirá del aceite con su dedo 7 veces delante de Jehová. No tengo que explicar el número 7, habla de la purificación, de la perfección, del sacrificio de Cristo, su sangre es perfecta. Y de lo que quedare del aceite que tiene en su mano, pondrá el sacerdote sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, encima de la sangre del sacrificio por la culpa. Primero ponía la sangre y en el mismo lugar encima ponía él. ¿Qué ponía? El aceite. Salte al versículo 28, hablando ya de los corderos que se sacrificaban. También el sacerdote pondrá del aceite que tiene en su mano sobre el óvulo de la oreja derecha del que se purifica, sobre el pulgar de su mano derecha y sobre el pulgar de su pie derecho, en el lugar de la sangre de la culpa. Pregunta: ¿por qué el sacerdote ponía en ese orden primero la sangre y encima el aceite? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a Génesis, capítulo 8. Vamos a Génesis un ratito. No estoy diciendo que las respuestas están malas, cuidado. Solo vamos a Génesis, capítulo 8. ¿Ya lo tienen? Entonces, seguimos el próximo domingo. Miren lo que dice la Biblia. ¿Recuerdan qué ocurrió en Génesis capítulo 8? El diluvio. Pasaron 150 días. El agua comenzó a decrecer. 40 días después, el número 40 es el número de la prueba. Noé abre la ventana que había hecho en el techo. Y mire, capítulo 8, verso 6. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. ¿Está conmigo? Y envió un cuervo, que es un cuadro de los demonios, de Satanás, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie. Y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca.
Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra, y esperó aún otros 7 días, y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. La paloma es un cuadro de ¿quién? Del Espíritu Santo. El aceite también es un cuadro del Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene este pasaje de Génesis con Levítico capítulo 14, versículo 15, 17 y 28? ¿Qué relación tiene? Mire, piense conmigo. En Génesis, la paloma, cuadro del Espíritu Santo, sale del arca y ¿cómo ve el mundo? Podrido, corrompido, muertos por todo sitio. ¿Qué hace la paloma? Cuadro del Espíritu Santo, regresa al arca. ¿Por qué? Porque la paloma no podía, dice la Biblia, asentar su patita en un lugar limpio. No halló dónde poner su patita. Había tal suciedad, había tanto muerto, que la paloma, cuadro del Espíritu Santo, no halló dónde posarse. ¿Qué me enseña eso? Que el Espíritu Santo no está en el corazón del incrédulo. Y por eso el incrédulo es como es. Y muchas veces nos llamamos creyentes y vivimos como incrédulos. Y yo pregunto, ¿dónde está el Espíritu? El Espíritu no se puede depositar en un lugar que está sucio. Cuando vamos a Levítico, vemos que el sacerdote ponía primero ¿qué? La sangre como un acto de ¿qué? De purificación, de limpieza, de santidad. Y después ponía el aceite, cuadro del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que por esa razón el Espíritu está en nuestro corazón, porque nosotros hemos sido limpiados, purificados por la sangre preciosa de Cristo. Y es por esa razón que el Espíritu vive en nosotros, no porque tenemos mérito propio, no porque somos pecadores. Cristo vive en nosotros y por eso el Espíritu está aquí. Y entonces concluimos este pensamiento, que el Espíritu Santo no puede estar donde no hay un corazón purificado por la sangre de Cristo. La Biblia nos habla del fruto del Espíritu Santo en el libro de Gálatas. Amor. ¿Por qué es que algunos creyentes no tienen amor? Amén. Y por consiguiente, si no tienen el Espíritu, es porque tampoco tienen la sangre preciosa de Jesús. Porque primero es la sangre, después el Espíritu. Porque el Espíritu obra en un corazón que ha sido limpiado, purificado por la sangre preciosa de Cristo. Amén. Por eso algunos no tienen amor. Por eso algunos no tienen gozo. Por eso algunos no tienen paz. Por eso algunos no tienen paciencia, benignidad, bondad. Por eso algunos no tienen fe. Algunos no tienen mansedumbre, no tienen templanza. ¿Por qué? Sencillamente porque primero es la sangre. Y si la sangre no está, tampoco está el Espíritu Santo. Dígame. Amén. Y eso es lo que enseña la Biblia. Por eso vemos ese orden. Cuando usted estudie la Biblia, pregúntese, ¿por qué? ¿Por qué 2, 3, 4 veces el Señor está diciendo primero la sangre, encima el aceite? Porque el aceite, según la Biblia, es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede poner su patita en lugar sucio donde todavía la sangre no ha purificado. Y entonces por eso podemos mirar personas que se llaman cristianos, pero viven mentirosos, haciendo cosas que no deben, egoístas, pecadores. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo no está en su corazón. Cuidado. Cuidado, pregúntese, ¿he sido limpiado por la sangre de Jesús? Recién cuando uno es limpio por la sangre de Jesús, llega el Espíritu Santo. Ese es el orden, ¿verdad?, de la salvación. Primero somos limpiados, purificados, y después somos el templo del Espíritu Santo. Aleluya. Si eso no está en ese orden, cuidado, mucho cuidado. Mire ahora capítulo 14 del libro de Levítico.
el versículo 33. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: cuando hayas entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso, ¿a quién? Al sacerdote. Nota algo bien interesante. La nación de Israel va a entrar ¿a dónde? A la tierra de Canaán. ¿Y la tierra de Canaán era algo nuevo? No. ¿Eran casas de último modelo, de paquete, sin estrenar? No. ¿Ya estaba qué? Habitadas, ya habían estado habitadas, habían estado contaminadas, ¿verdad? Y el Señor le advierte a su pueblo: hey, vas a entrar a un lugar que yo te voy a dar, pero es un lugar que ha estado contaminado por gente pecadora, por gente pagana, y te puedes contagiar de lepra. Igual hoy día nosotros como creyentes estamos caminando en este mundo, y este mundo está plagado de maldad, de pecado, y sabe, le doy una noticia: podemos ser contaminados. Y qué interesante que el diablo, de una manera muy sutil, está contaminando las mentes y los corazones de nuestros hijos. De una forma sutil, es tan sutil, tan subliminal, que ni usted, que es tan inteligente y capaz, se está dando cuenta. No es hasta el momento en que usted ve que su hijo o su hija saca, como decimos, los pies del plato y comienzan a hacer cosas terribles, cuando usted se da cuenta de todo lo que ha pasado, pero ya es el momento final. Aquí, lo que vamos a leer nos describe cuál es el proceso que tiene que hacer usted como padre, en su casa, en su hogar. Yo te voy a dar una casa, te voy a dar un hogar, pero ten cuidado, vas a entrar y es muy posible que esté contaminado. Y es muy posible que nuestros hogares también están contaminados porque vivimos en este mundo. Y la Biblia enseña al padre de familia que cuando hay problemas de la aparición de la lepra, del pecado, luego vayas donde el sacerdote. Luego busques ayuda. Luego busques consejo espiritual. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nos cerramos. Muchas veces por orgullo, y lo disfrazamos: ay no, ¿qué dirán? Me da vergüenza. Y nada más que es orgullo de que nadie descubra lo mal que estoy y no quiero enfrentar la realidad de mis pecados. Y entonces nos callamos. Les prohibimos a fulano, le prohibimos al esposo, el esposo al esposo: no digas nada, no le vayas a contar a nadie, estamos pasando esto, en lugar de buscar ayuda. Mire aquí el orden. Versículo 35: vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga apareció en mi casa. Pastor, hermano, líder, quien sea, tengo problemas en casa. Entonces, versículo 36: el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo el que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarlo. ¿Qué es lo primero que hace el Señor? Vamos a separar, vamos a apartar. ¿Y cuál es el propósito de apartar? Para que no se contamine. En 2 de Corintios capítulo 6, a partir del verso 14 hacia adelante, Pablo dice: no haga yugo desigual con los infieles. ¿Qué armonía hay entre el templo de Dios y el templo del diablo? ¿Qué concordia hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación hay entre la santidad y el pecado, por decir? Ninguno. Y entonces el Señor dice: salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, se pueden contaminar, dice. Yo recibiré, dice el Señor, y seré para vosotros padre, y ustedes serán para mí mis hijos. Pero apartaos, no toquéis lo inmundo. Lo primero que el Señor nos menciona es
una acción de separación. Si el hermano se pone en actitudes pecaminosas, no estoy diciendo que lo voy a quitar y yo no le voy a hablar. No, me voy a separar de ese pecado del cual él vive. Y si quiere que lo ayude, ahí vamos a ayudarlo. Amén. Seguimos leyendo, versículo 37. Y examinará la plaga. Y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieran más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. La va a cerrar. ¿Cuál es el propósito de cerrarla? Verificar que no continúe durante 7 días, número perfecto, y también evitar que se propague, evitar que gente entre. ¿Por qué? Porque todo el que entra se va a contaminar. Es lo primero que tenemos que hacer, tratar de que los demás no se contaminen. Versículo 39. Y el 7º día volverá el sacerdote y la examinará. Si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviera la plaga y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo, y hará raspar la casa por dentro alrededor, y derramará fuera de la ciudad en lugar inmundo el barro que rasparen, y tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y cubrirán la casa. Y si la plaga volviere a brotar en aquella casa después que hizo arrancar las piedras y raspar la casa, y después que fuere cubierta, entonces el sacerdote entrará y la examinará, y si pareciere haberse extendido la plaga en la casa de lepra maligna, en la casa inmunda es, derribará por tanto la tal casa. El sacerdote va a entrar, va a examinar, va a hacer su trabajo. Va a arrancar las piedras que están contaminadas y las va a reemplazar por nuevas. Va a raspar el barro con que están unidas estas piedras y va a poner nuevo barro. Va a hacer su trabajo. Aquí hay una enseñanza muy profunda. El pecado es algo muy, pero muy arraigado. Mira que está arrancando. Mira estas dos palabras. Arranquemos las piedras. Raspemos el barro. Y a pesar de todo este trabajo, la plaga todavía sigue. ¿Cuál es la final de todo esto? La ruina, la muerte. ¿Qué dice Romanos? La paga del pecado es la muerte. Y aquí la palabra bien clara dice, derribará, ¿verdad? Derribará, versículo 45. Derribará por tanto la tal casa, sus piedras, sus maderas y toda la mezcla de casa, y caerá todo, y sacará fuera de la ciudad al lugar inmundo. La ruina. Si no ponemos atención rápidamente, el resultado final será la ruina. La ruina. Por eso es que tenemos que prestar atención cuando aparece el pecado en su vida, en la vida de su familia, en la vida de la iglesia, porque si lo dejamos crecer, vamos a raspar, vamos a reemplazar y vamos a hacer muchas cosas, pero será demasiado tarde. Al final tendremos que destruir. ¿Cuántas vidas, cuántas iglesias se han destruido por causa del pecado de la plaga? ¿Qué tenemos que hacer? Hablemos con el sumo sacerdote. Él tiene la solución. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Y oremos por nuestra iglesia, porque nuestra iglesia necesita que el sumo sacerdote esté quitando las piedras que no sirven, raspando el barro que está sucio y reemplazándolo por cosas nuevas. Yo creo firmemente que es como Dios hace en su iglesia. Es como el labrador que poda el árbol, quita las ramas secas, quita los frutos podridos para que pueda crecer nuevamente. Pero si no hacemos el trabajo como debe ser, grande será la ruina de esta casa. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor y Padre, en tus manos encomendamos nuestra vida, Padre amado. Dejamos esta enseñanza en el corazón de cada uno de tus hijos, bendito Dios. Que examinémonos cada uno de nosotros, si tenemos la sangre de Cristo y el poder de tu Santo Espíritu con nosotros.
si realmente, Señor, estamos dando ese fruto maravilloso del Espíritu Santo, amor, gozo, paz, paciencia. Señor, tantas y cada uno de ellos, Padre bendito. Señor, te pedimos por nuestra iglesia Manantial, que tú, Señor amado, tengas misericordia de nosotros, que reemplaces piedras, que reemplaces barro, que mejores todo, bendito Dios, a fin de que no tengamos que derribar y destruir. Te lo suplicamos, Padre amado, enséñanos cada día y que nosotros podamos poner por obra lo que hoy aprendimos. Gracias por tu enseñanza, bendito Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.